Tras la condena de Moisés Martínez a 12 años de prisión por el homicidio de su padre, quien había sometido a la familia a abusos sexuales, físicos y psicológicos, la fiscal del caso, Sabrina Flores, reconoció la historia trágica del implicado, pero sostuvo que eso no le exime de culpabilidad ni habilita el perdón judicial. A su vez, el ministro del Interior, Carlos Negro, defendió los cambios que promueve el gobierno al Código del Proceso Penal y ejemplificó con el caso Moisés, ya que, entre otras cosas, se permitiría ampliar el régimen de libertad anticipada a algunos delitos graves, como el homicidio agravado. Autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública y de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza presentaron el protocolo de actuación ante situaciones de violencia generadas en las distintas dependencias del organismo. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, anunció que en 20 días se presentará al Poder Ejecutivo el documento con las propuestas surgidas del diálogo social sobre protección y seguridad social. El sindicato de ANCAP expresó preocupación por la falta de acuerdos en el marco de las negociaciones sobre el plan del gobierno para reducir las pérdidas en la producción del Portland. Hoy a las 20 horas en Plaza Fabini, frente a la Sala Citarrosa, se realizará un concierto homenaje por los 90 años de Alfredo Citarrosa, con más de 30 artistas de distintas generaciones y géneros musicales en escena. El concierto será transmitido en vivo por TV Ciudad. La crisis diplomática entre Colombia y Ecuador se agudiza luego que el presidente Gustavo Petro convocara a su embajadora en Quito tras la decisión del gobierno de Daniel Noboa de aumentar del 50 al 100% los aranceles a las importaciones de productos colombianos. Aquí está el viernes de la edición central de Info Capital, en la pantalla de TV Ciudad. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo andas, Nati? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Bueno, vamos a repasar muchísima información que hay en este cierre de semana. Alguna bien reciente y vinculada al pasado reciente, precisamente, porque este viernes se conocieron los detalles de la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad sobre los hechos ocurridos el 14 de abril de 1972, cuando las fuerzas conjuntas mataron a 6 integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Aquel día comenzó con una serie de ataques del MLN contra integrantes del grupo paramilitar conocido como Escuadrón de la Muerte, que ocasionaron 6 muertes, lo que desencadenó una respuesta militar con el mismo saldo de víctimas. Al día siguiente de estos hechos, el Parlamento aprobó la declaración de estado de guerra interno. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, recabó pruebas que refutan la versión oficial de la época, que planteaba que las muertes habían ocurrido como consecuencia de un enfrentamiento entre los integrantes del MLN y las fuerzas conjuntas. En el dictamen se plantea que los operativos llevados adelante aquel día estuvieron a cargo del inspector Víctor Castiglioni, director de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia Policial, quien contó con el apoyo del jefe de policía de Montevideo de la época, el coronel Rodolfo Subía, y del consentimiento, o el consentimiento también, del ministro del Interior, Alejandro Rovira. También participaron el subcomisario Hugo Campos Hermida, agentes de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, el capitán Carlos Calcaño del Batallón de Infantería número 1 con personal de tropa a sus órdenes y el capitán de fragata Jorge Nader Curvelo. El dictamen establece que las víctimas fueron ejecutadas por sus victimarios, quienes claramente no actuaron conforme a las leyes vigentes y que se cometieron crímenes de lesa humanidad. De todas formas, la causa se archivó porque los autores de los homicidios se encuentran fallecidos. Según se detalló, la Fiscalía requirió un conjunto muy importante de oficios, se tomaron alrededor de 70 testimonios de distintas personas, se realizó una autopsia histórica, se exhumaron los cuerpos de algunas de las víctimas y se hicieron estudios de antropología forense y también a nivel médico-legal. Ahora cambiamos de asunto, vamos con uno de los temas que repasábamos en titulares. Autoridades de la ANEP y de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay presentaron el protocolo de actuación ante situaciones de violencia generadas en las distintas dependencias del organismo. Un grupo de trabajo durante el año pasado elaboró un nuevo protocolo para actuar ante situaciones de violencia en centros educativos.
La idea es que haya procedimientos claros, que haya acciones preventivas, que haya protección tanto a gurises o estudiantes si están involucrados, como eventualmente familiares, como funcionarios, ya sea docentes o de gestión, y que además se tengan una serie de procedimientos en algunas situaciones que tenemos experiencia que es difícil hacer la denuncia porque las instituciones educativas están en enclaves comunitarios donde los problemas de la violencia entran todos los días, entonces esto viene a avanzar o acompañar un poco más a las instituciones educativas. Vamos a estar monitoreando esto y esta es una acción más que se vincula a las acciones que se hacen para mejorar la convivencia. José Olivera, dirigente de la Coordinadora de Sindicatos de la Educación, dijo que el protocolo tiene una importancia trascendental para los trabajadores porque surge de un ámbito de negociación colectiva y contiene medidas de prevención para garantizar condiciones de seguridad. Es un día como de sensaciones encontradas, ¿no? Porque en realidad si algo debiera caracterizar a los centros educativos es un espacio de diálogo, de reflexión, de intercambio, de respeto, y no tuviéramos que estar hablando de estos hechos lamentables de violencia, pero esto está instalado en la sociedad. Aquí hay una responsabilidad de la sociedad en su conjunto y particularmente del mundo adulto que debe contribuir todos los días a mejorar los aspectos de convivencia en la sociedad en general, pero particularmente en los centros educativos. Otro asunto, el Frente Amplio aprobó por mayoría una moción de respaldo al ministro del Interior, Carlos Negro, tras la interpelación realizada por el senador colorado Pedro Bordaberry, que se extendió durante 14 horas y terminó algo después de la 1 de la madrugada de este viernes. Sobre el final, la bancada de senadores del Frente Amplio aprobó por mayoría una moción de máximo respaldo al ministro y a un rumbo que ha quedado muy claro en materia de seguridad. La exposición del ministro mostró datos contundentes de la baja de todos los delitos desde el inicio del actual gobierno hasta hoy y por primera vez un plan de seguridad muestra todos los ejes que deben ser abordados con robustez, siendo conscientes de que aún falta mucho por hacer, agrega la declaración aprobada con los votos del oficialismo. La declaración de los senadores del gobierno reafirma su más absoluto respaldo a las fuerzas policiales en el marco del respeto a los derechos humanos, la libertad y la democracia. El último punto de la declaración indica que la seguridad pública es una causa nacional porque afecta al conjunto de la sociedad y como tal exige la responsabilidad de todo el espectro político, no pudiendo nunca ser considerada un botín electoral. Por su lado, los senadores de la oposición, blancos y colorados, plantearon una moción de rechazo a la gestión del ministro y expresaron enorme preocupación por lo que consideran es un camino fracasado que sigue el gobierno y que ya fuera aplicado por los gobiernos del Frente Amplio. En el documento, la oposición insistió en señalar que el actual gobierno se propone la liberación de privados de libertad, modificando la ley de urgente consideración. El ministro del Interior, Carlos Negro, entrevistado en La Diaria Radio, consideró que la estrategia opositora durante la interpelación de ayer se centró excesivamente en gestiones pasadas y aseguró que la baja en los delitos registrada en este gobierno obedece a que se está aplicando un plan que prioriza la inteligencia policial en el combate del crimen organizado. Vamos a poner el foco ahora en un lugar donde no se está poniendo, que es en las cúpulas de las organizaciones criminales. Vamos a dedicar la inteligencia y el análisis policial, que ustedes lo saben hacer, no yo, ustedes lo saben hacer, en estos grupos criminales para desarticular. ¿Y esa es la gran diferencia o ahí está la explicación principal? Ahí está la explicación principal porque esto es dirección política, definición de las prioridades, orden de cumplir con esas prioridades y el despliegue del saber y la expertise en investigación que tienen eminentemente los policías. Negro explicó que esas líneas de acción son parte del Plan Nacional de Seguridad Pública, para cuyo cumplimiento, según dijo, los recursos provienen de la Ley de Presupuesto y de organismos internacionales. Sistematizar lo que estamos haciendo para no superponer esfuerzos y no dilapidar recursos que hoy son muy escasos. Estamos en una situación económica, como todos sabemos, que no es la más favorable. Y encima proponemos pensar a mediano y largo plazo. Pero el plan ya arrancó, ¿eh? La estrategia ya arrancó el 1 de marzo, por eso hay resultados, porque nosotros ya arrancamos a trabajar. Y la estrategia no cambió, es la misma.
También respaldó al grupo asesor jurídico que presentó al Parlamento, a instancias del gobierno en este caso, un proyecto de ley de reforma del Código del Proceso Penal que, entre otras cosas, apunta a ampliar el régimen de libertad anticipada ante algunos delitos graves, como sucedía hasta hace unos años, lo que vinculó al caso de Moisés Martínez, el joven recientemente condenado por asesinar a su padre. El proyecto de reforma del Código del Proceso Penal ingresó al Senado y será analizado por ambas cámaras. Plantea, entre otras cosas, la ampliación del beneficio de libertad anticipada, que podría reclamarse luego de cumplidas las 3/4 partes de la pena, cuando el juez entienda pertinente otorgarlo. De aprobarse esta reforma, podrían acceder a este beneficio quienes tengan condena por delitos de lesa humanidad, delitos de narcotráfico, delitos sexuales, rapiña, homicidio agravado, secuestro o extorsión. Moisés Martínez, el joven que mató a su padre después de una vida de vejaciones de toda índole y fue condenado a 12 años de penitenciaría. ¿Podría a los 9 años, 3/4 partes de la pena, estaría bien, sería justo que pidiera, que estuviera en condiciones de pedirle al juez que si tiene un buen comportamiento, se constata su resocialización, ¿estaría en condiciones de pedirle beneficio? Bueno, yo creo que sí. Y creo que esto contesta tu pregunta. Pero las consideraciones políticas que se hacen a partir de una norma procesal tienen implicancias de diferentes matices. Los homicidios, ¿qué pasa con los delitos delincuentes de lesa humanidad? Que están sometidos a causas por delitos considerados comunes. Cuestiones técnicas que no vale la pena traer a colación, pero generalmente son por homicidio. Quedan abarcados por esta norma. O sea, se podrían acoger a este derecho. Exacto, pero esto es un proyecto. Esto tiene que pasar por el Parlamento. La fiscal de homicidios de primer turno, Sabrina Flores, quien llevó adelante la investigación por el homicidio perpetrado por Moisés Martínez, detalló a Infocapital los elementos reunidos durante el juicio oral y dijo que las agresiones padecidas por el condenado durante los años previos al asesinato no lo eximen de culpabilidad ni habilitan el perdón judicial. Es un caso tremendo, es horrible la situación de violencia que vivió la familia, la violencia física, la violencia sexual sobre las hermanas. Esto no está en discusión. El tema acá es que, bueno, el homicidio estaba aprobado que no había legítima defensa, que los disparos fueron por la espalda, que fueron 14 disparos por la espalda, que no hubo ningún tipo de forcejeo, sino que fue, bueno, un ajusticiamiento. La víctima abrió la puerta y se le efectuaron los disparos. Y bueno, fueron disparos, el homicidio fue ejecutado por su hijo, el artículo 311, numeral 1 del Código Penal, prevé que ante un homicidio ejecutado, ya sea por hijo, ascendiente, descendiente y otro tipo de vínculo familiar, bueno, es la pena que corresponde, es un mínimo de 10 años y un máximo de 24, y es la agravante específica de este delito. En este caso especial, en particular, entendemos que el artículo 36 no se aplica, en virtud de que es un artículo que es muy restrictivo, que exige 3 elementos, que tienen que estar los 3 elementos para poder aplicarse, y en este caso no existían estos 3 elementos. Sí existía la violencia, sí existió una denuncia, pero toda esta violencia y esta denuncia estaba hasta el año 2010. Ante la denuncia que se hace en el año 2010, hay la actuación de la justicia y hay una pena que se impone y el autor de esta violencia y estos abusos va preso. Cuando sale excarcelado, no hay vínculo con la familia prácticamente por 15 años hasta que se da el elemento del homicidio, y en estos 15 años tampoco se corroboraron ni denuncias, pero tampoco se corroboraron hechos. Presenta Antel. El futuro lo creamos juntos. Ahora es tiempo de móvil, aparece Diego Martini. ¿Cómo andas, Diego? Bienvenido. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todas y todos. Así es, vamos a estar hablando de un tema que justamente tiene en boga a las autoridades del Ministerio del Interior, pero también a la Presidencia, que tiene que ver justamente qué oportunidades tienen los privados de libertad cuando salen del sistema penitenciario. Y una de las grandes preocupaciones tiene que ver con el acceso a la vivienda. Bueno, conversamos y conocimos una iniciativa de privados de libertad para trabajar en una cooperativa justamente de vivienda para poder tener una solución habitacional, un informe que preparamos con nuestra compañera Macarena Vico y acá lo conocemos. La
Cooperativa Kobe Matices surgió en 2025 y está integrada por 30 personas entre privadas de libertad de la unidad número 6 de Punta de Rieles, mujeres de la unidad número 5, personas liberadas, y sumarán 3 cupos para privados de libertad en la cárcel de Canelones. Actualmente esperan las respuestas institucionales del Ministerio de Vivienda y autoridades de la Intendencia de Canelones para acceder a un terreno para construir sus viviendas. Kobe Matices es una cooperativa de vivienda y de trabajo. Se le está dando más prioridad a la vivienda por el tema de que está FUCBAN, que nos están acompañando en el proceso, y bueno, por ahí viene la mano, pensando más que nada en que hay muchos gurises acá adentro que quieren salir adelante, pero las herramientas no aparecen. De repente aparece una información en la prensa que dice que va a haber 4 personas liberadas trabajando en el Parlamento, pero 4 personas de 100 que salen por día, me parece que tenemos que nosotros desde acá adentro ponerle un pienso para que eso se pueda revertir. Somos 30, la mayoría estudiantes universitarios, el 80%, algunos de nosotros ya terminando las carreras, las licenciaturas. Entonces se ha ido dando todo un espacio que habría que tener en cuenta, respetar, cuidar y hacer de estos espacios donde a veces las personas privadas de libertad tienen un lugar para trabajar, para discernir y para pensar en no esto de que se piensa en la sociedad que todo el mundo está para hacer las cosas mal y romper y hacer, sino también estamos para pensar y para proyectarnos, ¿no? Bien, además, justamente el formar una cooperativa de viviendas tiene todo también un trasfondo y una particularidad de quienes se encargan justamente de construir, son los que después van a vivir ahí, y hablamos sobre esto con Edicela y Fernando. La cooperativa, como comentaba nuestro compañero, es un proyecto más que de cooperativismo, sino un proyecto de vida, ¿tá? Un proyecto que está forjándose en la base de poder generarnos herramientas, ¿tá? En el cual podamos establecer alguna tranquilidad a la hora de nuestro egreso, ¿no? Es un proyecto de vida que nos va a tranquilizar esa esperanza, esa inquietud que tenemos a la hora de salir y no encontrarnos en una situación de no tener a dónde ir. Como cooperativista estamos esperando el tema de terminar la realización de los talleres que nos forjan, más que nada sobre eso, pero sí tenemos la ideología de empezar con el tema de la ayuda mutua, el tema de colaborar con otras cooperativas, el tema de asistir a los trabajos solidarios, a los jornales solidarios, el tema de pensar en grupo más que en personal. Por mi lado, el acceso a la vivienda sería muy importante. Vos fíjate que llevo 13 años yo privado de libertad, y luchando para el día a día para poder llegar a tener la libertad y que no sea salir y tener que ir a la calle, hacer una molestia para la sociedad. Si bien no quiero ser una molestia para la sociedad, ya soy una carga dentro de la prisión por todas las cosas que tienen que invertir en nosotros, también quiero tener mi aporte a la sociedad y demostrar con hechos de que sí estoy rehabilitado para la sociedad. Bien, y para ampliar de esto estamos con Luis Parodi, director nacional justamente de la DINALI, la Dirección Nacional del Liberado. Parodi, gracias por estos minutos. ¿Qué importancia tiene justamente la posibilidad de que privados de libertad puedan acceder a una vivienda ya antes de salir del sistema? Bueno, enorme. Primero, que es un derecho. Y segundo, que el hecho de poder juntarse para tener una vivienda y salir del dame al propongo, que es fundamental. Salir de que yo preciso y quiero, a decir, bueno, yo propongo, me junto con otro, discuto, intercambio, me parece increíble. Que sea justamente en un sistema como una cooperativa, que implica también un... Esto además me emociona porque es en Punta Rieles y hubo una anterior que fue Resiliencia. Yo me fui en el 2020, bueno, que ahora se reinicie, me parece que entonces quiere decir que la cosa estaba buena, digamos, que es posible que se vuelva a iniciar otro proceso con otra gente, posiblemente con otras ideas, porque bueno, las continuidades tienen eso, tienen
gran parte es continuidad de lo que se hizo y bueno, y uno le va agregando cosas. Así que enorme alegría y es por ahí, cooperativa, la vivienda es un tema central. Se debe pensar en clave justamente colectiva. Escuchamos a uno de los privados de libertad justamente que decía, acá lo trabajamos en colectivo y no en lo individual, porque entendemos que es la única forma que podemos salir adelante. Bueno, es una discusión, yo creo que lo colectivo y para mí no niega lo individual, en este caso me parece importante, pero bueno, todas las soluciones que arrimen a que la gente tenga una vivienda está bien. Puede haber muchas formas, eso ya es un tema más ideológico, los que están más por lo colectivo, digamos, pero en realidad es tan válida como cualquier otra solución que se encuentren, digamos, ¿sí? Parodi, justamente, ¿qué opciones se pensaron, que ahora fueron presentados por el ministro Carlos Negro para las personas cuando salgan de su privación de libertad? Bueno, hay un plan a 2 años para 350 personas, que lo dijo el otro día, no sabíamos el número, lo dijo el otro día el ministro, serían seleccionadas por INR y en parte con nosotros. Nosotros cuando salgamos tenemos la responsabilidad de dirigir eso, y saldrían con trabajo y vivienda cuando digo vivienda hay muchas formas, desde una pensión, porque si el plan lo amerita, un apartamento subvencionado, una casa colectiva, o sea, todo lo que tiene que ver con vivienda. Y bueno, me parece que es por ahí, cuando sale se encuentra con trabajo, con vivienda y con un acompañamiento. Dinale le va a ofrecer además biblioteca, teatros, es decir, tratar de integrarlo a esta sociedad democráticamente a donde está. Bien. Cuando salen, tienen una posibilidad hoy. El otro día, bueno, ahora lo escuchábamos también de que 4 tuvieron una oportunidad en el Palacio Legislativo, pero son 4 de miles que terminan saliendo. Sí, bueno, pero esa es la discusión sí, es de nunca acabar, pero bueno, la señora que estaba en el mar con millones de estrellas de mar que estaban muriendo y tiraba de a una para adentro. Y pasa uno y le dice, pero ¿a vos te parece que de a una, bueno, para esta es importante? 4 no es nada, para los 4 es muy importante. Y así, los 350, sí, el número, porque tenemos un problema serio con eso, hay muchísima la gente que está en estas condiciones. Entonces, bueno, si 4 no es poco, sí, para los 4 que están ahí es mucho. Y así vamos. Yo creo que hay que trabajar mucho para agrandar estos números. ¿Cómo viene trabajando la Dinali? Porque se habían acusado algunos recortes en el periodo pasado. ¿Cómo está trabajando ahora? No, nosotros fuimos al presupuesto del Parlamento y pedimos y nos dieron eso que habíamos pedido. Siempre es poco, pero en realidad no llorisqueamos. Con eso hay que hacer lo mejor que podamos. Hay que poder rendir cuenta, hay que gastar bien la guita que es de todos, gastarla lo mejor que podamos. Y rendir cuentas de lo que hacemos. Entonces estamos con 200 pasantías, tenemos 90 personas que están en periodo de inscripción de las DEJA, que es carpintería, herrería, audiovisual, teatro, ajedrez, y después empieza INEFOP. O sea, yo pienso que este año va a mandar alrededor de los 450 personas efectivamente, digamos, metidas en el proceso. Después hay cantidad de gente que anda alrededor, que se acerca por soluciones menores desde nuestro punto de vista. Para la gente siempre lo que viene a buscar es importante. Lo que queremos hacer es que cuando venga a buscar se enganche a proponer, ¿no? Que deje de solamente de manguearnos y empiece como a hacerse cargo. De esto hay una cooperativa formada de trans y de otra gente fantástica, realmente fantástica, y todo ha sido de hecho. Yo ahí no les robo nada, ¿sí? Gracias, Parodi. A ustedes. Volvemos a estudio, compañeros, con esta información y con este proyecto. Muchas gracias, Diego, por este informe y a todo el equipo. Vamos a cambiar de asunto. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial comenzó un proyecto de relevamiento de viviendas vacías y degradadas en las localidades de Minas y Paso de los Toros en busca de mecanismos para reinsertarlas en el mercado habitacional. Uruguay está por encima del promedio en América Latina. Nosotros tenemos una vacancia de un 18,4% de viviendas en áreas urbanas,
frente a un 14 promedio que es los países de América Latina. Por lo tanto, esto nos tiene que encender algunas luces amarillas al respecto de cuáles son las situaciones de las áreas centrales. Nos planteamos 2 estrategias piloto, una es el caso de Minas, que si bien no presenta una vacancia tan importante como otras localidades, sí tiene una vacancia de un 13% y una previsión de desarrollo y de sinergia asociado a la instalación de la UTEC en la ciudad de Minas. El otro laboratorio está enfocado a Paso de los Toros, que además fue un proyecto al cual el Ministerio de Vivienda se abocó mucho cuando fue la instalación de la planta de UPM2 y hoy presenta una vacancia de un 21%. En el caso de Minas, por ejemplo, hay una situación de crecimiento poblacional y a su vez un número muy importante de vacancia. Esto hace decir, bueno, pero si tiene un crecimiento poblacional, ¿cómo puede ser que las áreas centrales presenten estas vacancias? Por el otro lado, Paso de los Toros sí tiene una pérdida poblacional, de acuerdo a los números del censo. Nosotros estamos convencidos que no es crear más normas, sino hacer efectivas las normas que tenemos y los marcos regulatorios que existen en el país. Aniversario vinculado a Citarrosa, se conmemora, día especial en la pantalla de TV Ciudad y eso se refleja también en el móvil que ya presento. Está por ahí Martín Duarte y no está solo. ¿Cómo andás, Martín? Así es, Martín. Se está preparando esta actividad que va a comenzar 19:30 aquí en el escenario y a partir de las 20 horas en la pantalla de TV Ciudad. Los estamos invitando. Alrededor de 30 artistas van a estar versionando de distintas generaciones en lo que implica esta celebración, este recuerdo a Alfredo Citarrosa en su aniversario número 90. Y estamos con el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. Primero, José, le pido una reflexión a propósito de la figura de Citarrosa y en particular el vínculo personal con el legado y con la música del artista, ¿no? Que hoy va a ser reversionado a través de guitarras que sí lo acompañaron, pero también músicos de distintas generaciones. Bueno, es hacer un homenaje a una figura que identifica fuertemente la cultura uruguaya, porque tenía ese tono montevideano, pero cantabas cosas que parecían más del interior. En lo personal, te imaginas que por mi edad lo escuchaba, entre comillas, como muchísimos en forma clandestina, cuando en mi casa conservaban los discos de Pasta, de los olimareños y de Alfredo Citarrosa. Y lo que más me viene a la memoria es cuando vuelve la democracia y en marzo se hace ese recital y ese reencuentro con él, su emoción y todo lo que significó. Yo creo que para muchas generaciones es un símbolo y lo es también para generaciones más jóvenes que lo van descubriendo y para los artistas que hoy están y que lo homenajean desde el hoy hacia el futuro, diría yo. Esto a propósito aprovecho para consultarle otros temas, concretamente sobre lo que va a ser la presentación el próximo lunes de la Universidad de la Educación en este contexto parlamentario también. Bueno, ¿qué expectativas también tiene de lo que va a ser el debate parlamentario acerca de este proyecto, ¿no? Mirá, yo llego con la idea para el próximo lunes de presentar un proyecto de ley que, por un lado, por supuesto, cumple con el programa del Frente en cuanto a lo que es la gobernanza de la institución, con una concepción de autonomía y cogobierno, pero siendo consciente y claro que proyectos como la Universidad de la Educación precisan consensos más amplios y con la disposición de llegar a acuerdos. Así como lo hicimos con la UTEC hace unos años atrás, creo que el país necesita para mejorar su formación docente, para que sea título universitario y formación universitaria, con toda claridad, un acuerdo nacional. Y si hay disposición del gobierno, será el sistema político en su conjunto que dirá las condiciones, las formas y el desarrollo. Pero el país tiene estudiantes en todo el país, en Uruguay, tiene infraestructura física, tiene locales, sea el IPA, Magisterio, los SERP, los llamados IFED, y tiene docentes. Creo que podemos estar teniendo la madurez suficiente para en diálogo con
con los actores educativos, lograr una solución que nos involucre a todos. Hay una resistencia, por lo menos lo han dejado manifiesto en algunas declaraciones de la oposición en torno a la gobernanza. ¿Cómo se pueden construir acuerdos desde esas ópticas quizás tan distintas, no? Bueno, si lo logramos con la UTEC, ¿por qué no pensar que lo podemos lograr con la Universidad de la Educación? Para eso, cuando vos hablas de acuerdos, significa que todos cedemos en función de un objetivo común y superior. Y creo que un objetivo superior, no creo que haya nadie en el Uruguay, o casi nadie, que no comparta la idea de tener que tener una universidad de la educación que mejore la formación y que le dé título y formación universitaria en todo el Uruguay. Yo lo pienso para el interior más profundo, donde a veces la única chance que tenés es tener algunos cursos del CURE, algunas carreras y no mucho más. Por eso creo que bueno, o aspiro a que tengamos la amplitud de no mirar esto ni de la perspectiva del gobierno, ni de la perspectiva de la oposición, ni de lo político partidario. Que tengamos una amplitud pensando en eso, en que el objetivo es ese. Ministro, gracias por estos minutos, muy amable. José Carlos Maía, bueno, en lo que es esta actividad que va a estar comenzando en algunos minutos aquí en la Plaza del Entrevero, frente a la sala que lleva el nombre de Alfredo Zitarrosa, es con entrada libre, así la noche está fresquita, con un busito se pasa bien, así que están todos invitados para venir acá, o si no, a seguirlo a través de la pantalla de TV Ciudad a partir de las 20 horas. Efectivamente, gracias Martín. Ni bien termine esta edición informativa, esa actividad tan linda y merecida, por otra parte, por el homenajeado, estará en vivo en nuestra pantalla. Exacto. Ahora, por el momento, vamos a una pausa cortita, ya volvemos. Segundo bloque de la edición central de Infocapital. Seguimos adelante. Sí, vamos a darle paso a Mariana Abreu, que está allí en la zona de Colón. Novedades sobre el plan de limpieza. Mariana, adelante. Buenas noches, compañeros, el saludo por ahí. Estamos, sí, en el barrio Colón porque la Intendencia de Montevideo está entregando contenedores a complejos de viviendas de la zona, contenedores para residuos reciclables, también residuos mezclados y composteras para distribuir en las distintas casas. Nos contaba Leonardo Berú, quien es el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, que mañana, que siguen entregando contenedores en el barrio La Teja, el plan de limpieza, esta estrategia que se ha trazado la Intendencia, va a completar unas 30 familias con contenedores tanto en sus domicilios como en estos predios comunes, con cooperativas o complejos de vivienda. Vamos a escuchar entonces lo que decía Eru y también la presidenta de la cooperativa Fabi 90, que es uno de los complejos a los que se ha entregado justamente los contenedores. Son contenedores para complejos habitacionales. Estamos llegando en este caso acá, donde estamos hoy, en este momento, a 150 familias que a partir de hoy, con este equipamiento, empiezan a clasificar sus residuos. Han recibido 6 contenedores que se identifican con el color gris para los residuos mezclados, lo que no se recupera. Tienen 3 contenedores para materiales reciclables que se van a recuperar y van a ir a cooperativas de clasificadoras y clasificadores. Y empezamos con 10 composteras, aunque nos dicen que seguramente haya más familias que la quieran. A partir de hoy, entonces, en este complejo, como en otros de la zona, empiezan a clasificar. Seguimos avanzando, ya estamos en 20 y pico mil familias con contenedores intradomiciliarios o intraprediales. Mañana vamos a estar entregando a más de 3.000 familias en La Teja intradomiciliarios. Y toda la semana seguimos así. Seguramente en el segundo semestre vayamos un poco más rápido cuando tengamos el resto del equipamiento. Estamos previendo instalar contenedores soterrados en las principales avenidas, en el centro, en el eje 18, no quiere decir sobre 18 de julio, sino en el eje entre Colonia y San José, en Libertador, y en complejos grandes, ejemplo Parque Posadas, ejemplo Complejo América, pero bueno, estamos aún con la propuesta a estudio de la Junta de la financiación de esto y estamos en un proceso de darle viabilidad a esto, pero bueno, forma parte del plan que en los grandes complejos tengan contenedores soterrados, también para clasificar. Estamos muy agradecidos, muy importante para cuidar todo lo que sea de la cooperativa, reciclado, para que los niños también, ya educarlos desde chicos a saber dónde están los tachos, a tirar.
que nos ayuden a cuidar a la cooperativa, a tenerla más ordenada, más limpia, porque si no hay papeles y basura suelta por todos lados, y con esto no, ya con esto nos organizamos y bueno, va a estar todo mucho más limpio, muy bien me parece, muy agradecida. Ahora agenda de Montevideo en clave de interna política, porque 5 sectores del Partido Nacional emitieron un comunicado criticando a la lista 22 de Montevideo del mismo partido y reivindicando que los votos de la colectividad están vinculados a la figura del senador y antes candidato a intendente Martín Lema y no al dirigente de esa lista 22, Santiago Caramés, a quien critican por su cercanía con las políticas del intendente Mario Vergara. El comunicado está firmado por Espacio 40, Lista 404, Lista 71, Lista 5, Aire Fresco y Por la Patria, y sostiene que en mayo de 2025 lograron 2 ediles gracias a 298.150 votos que acompañaron un proyecto político encabezado por Martín Lema. Este mensaje fue en respuesta a lo publicado el jueves por la Lista 22, liderada por Santiago Caramés, expresando decepción por la renuncia al movimiento de la edila Laura Soto, declarándose independiente por diferencias internas. Desde la 22 le reclamaron que abandonara la banca en base a razones éticas que le alejan de la forma de hacer política que prometieron en campaña, logrando en mayo de 2025 3 ediles y un total de 67.974 votos, casi 25% de los obtenidos por Lema. La ruptura de Soto con la 22, además de agitar la interna blanca, siembra dudas sobre la posibilidad de que el intendente Mario Vergara logre los 4 votos opositores que le faltan para formar una mayoría especial de 21 y aprobar un préstamo de $300 millones para saneamiento, veredas, calle, limpieza y reforma de la Ciudad Vieja. Hasta la renuncia de Soto, si bien tampoco estaba garantizada, los ediles de la 22, más el colorado Federico Paganini, eran proclives a buscar acuerdos y votar con el oficialismo. En este contexto y poco antes de que se conociera la renuncia de Soto al sector, su líder, Santiago Caramés, explicó el jueves en entrevista con la Diaria Radio por qué no comparte la forma de hacer político de otros grupos blancos. Mirá que no es fácil mirar a la cara a las personas y decirles, no, mirá, yo no te voy a votar saneamiento. ¿Pero sabes por qué no te voy a dar saneamiento? ¿No te voy a votar saneamiento? Porque políticamente yo necesito que le vaya mal a Montevideo. Entonces eso es una hipocresía. Pero eso está pasando hoy en la oposición montevideana. No tengo duda que esto está pasando. ¿Pasa en tu partido? Sí, claro, pasa en mi partido. Ahí estás aludiendo al sector mayoritario, que está más alineado yo no con voy a Martín aludir Lema. a los ediles, pues yo creo que los ediles de la lista 1, en este caso, es por otro lado. Digo, a veces la concepción política y estratégica también, voy más allá, estratégica de Montevideo, es profundamente errada. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arín, anunció a Infocapital que en 20 días se presentará al Poder Ejecutivo el documento con las propuestas surgidas del diálogo social sobre protección y seguridad social y confirmó que no se hará uso de la posibilidad de prórroga de 45 días que estaba prevista para el intercambio. Arín anunció que la nueva edición de Uruguay Impulsa, que sustituye el programa de jornales solidarios, prevé un cupo relevante para personas en situación de calle a fin de dar oportunidades de trabajo temporal y formación laboral. 5.200 en total Uruguay Impulsa, estamos pensando un porcentaje, de reservar un porcentaje relevante para situación de calle en esta realidad. Como estamos trabajando en otras cuestiones, por ejemplo, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto estamos trabajando con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Desarrollo Social, en un programa vinculado a personas en situación de privación de libertad y en su proceso de liberación. Tengamos una idea, parte del problema de esto obviamente dialoga en estas problemáticas, ¿verdad? O sea, parte de los problemas de la situación de calle tiene que ver con el funcionamiento del sistema carcelario. ¿Sí? En Uruguay aproximadamente 29, 28 personas son liberadas por día. Muchos de ellos, por supuesto, van a su hogar de referencia, pero otros no tienen su hogar de referencia y es parte de los dramas que estamos viendo, que tiene que ver con la desconfiguración de ciertos arreglos familiares, arreglos de pertenencia que hacen dificultoso volver a cierto lugar de pertenencia. Nosotros creemos que tenemos que trabajar en esa dirección y estamos también construyendo un programa piloto con estas características, ¿sí? Con la característica de acompañar antes de ser liberados por parte del INR, ¿sí? Y a su vez tener atención sanitaria a través de ACE, la posibilidad también de contar con algún mecanismo de trabajo protegido, la posibilidad de contar con viviendas, la posibilidad de contar con asesoramiento vinculado a la formación profesional. El jerarca confirmó que no se hará uso de la prórroga prevista para el funcionamiento del diálogo social sobre protección y seguridad social y destacó que los documentos surgidos se entregarán al Poder Ejecutivo el 30 de abril. Estamos en plazo y la idea es no recurrir a la prórroga que puede estar estableciendo también el propio decreto,
porque entendemos que ya hubo un intercambio muy rico, muy fructífero a lo largo y ancho de todo el país, con todos los actores, y creo que es la hora que cerremos ese proceso y comencemos a elaborar propuestas de cambio y de modificación de los sistemas de protección social, priorizando algunas áreas, algunas que son compromisos de la fuerza política que está en el gobierno, pero en particular quiero destacar, priorizar la infancia. Otro asunto, el sindicato de ANCAP expresó preocupación por la falta de acuerdos en el marco de las negociaciones sobre el plan del gobierno para reducir las pérdidas de la producción del sector Portland, y el presidente del sindicato, Salvador Sprovieri, dijo a Infocapital que el directorio de ANCAP está dejando morir, textuales palabras, la planta de Paysandú, y que no respondió a los planteos sindicales. El plan es el que ellos vienen anunciando, es disminuir la producción en Paysandú. Alrededor de un 60-70% de la cadena productiva se va a dejar de utilizar, van a apagar el horno y quieren trasladar a la gente, por lo menos los funcionarios. Y lo otro que nos preocupa, en conjunto con el Zunca, es que ANCAP falta a la palabra del presidente de la República, cuando el presidente de la República dice que no puede haber ningún trabajador despedido ni ningún trabajador afectado en sus derechos. Bueno, el día de ayer ellos dicen tener una propuesta que le elevaron al ministro de Trabajo del futuro de las y los trabajadores y no la quisieron presentar, no la quieren discutir y no quieren hablar del tema de los trabajadores. Uno puede inducir de que esa propuesta no existe o si existe vaya a saber, y además de que no tienen cómo garantizar ni lo que el presidente se comprometió. O sea que el directorio de ANCAP hasta le falta la palabra al propio presidente. ¿Se puede decir que es una especie de cierre solapado? Y bueno, sería aventurar alguna opinión, pero sí creo que sienta las bases para que en un futuro que venga otro gobierno y quiera cerrar Paysandú, la deja pronta para cerrar. Ayer hablábamos, no la mata, pero la deja ahí, renguea. Pero bueno, es algo que complejo y reitero, la inseguridad para las y los trabajadores, sobre todo tercerizados, es grande porque ANCAP no garantiza los trabajos, no pone arriba de la mesa cómo lo va a garantizar, porque entiendo yo que no sabe y no tiene cómo. Se minimiza la producción en Paysandú, se pasaría a Minas, ¿cuántos trabajadores se ven afectados? Bueno, volvemos ahora ya mismo al contacto con Martín Duarte, que está en este homenaje a Alfredo Zitarrosa, el día que cumpliría 90 años. Adelante, Martín. Este homenaje a una figura tan importante. No, allá. Ahora se levantan las vallas. Ya están aparte. Sí, ahora se levantan. ¿Qué piensa que se le haga este homenaje tan especial y que el Uruguay se vuelque a... El que se queda siempre chico. Para lo que era este fenómeno, se queda chico. ¿Se queda hasta el final hoy? No, creo. Tengo que ir a buscar Bien. Bueno, compañero, por allí el presidente Yamandu Orsi, bueno, charlando brevemente acerca de sus preferencias a propósito de canciones de Alfredo Zitarrosa, señalaba que El Loco Antonio era justamente una de las canciones que justamente él prefería, y bueno, está tomando lugar para lo que va a ser el comienzo de esta actividad que decíamos está previsto sobre las 19:30 que comience. Ya ahí se está abrazando y saludando con algunos legisladores del Frente Amplio, María Inés Ovaldía, el diputado Carlos Varela por allí, y bueno, empieza a brotar un aplauso por parte de la platea en momentos que está por comenzar la actividad. Les decíamos que hay distintos artistas que van a estar ejecutando versiones de Alfredo Zitarrosa y los estamos invitando para que a partir de las 20 horas puedan seguir todos los detalles a partir de la pantalla de TV. Hoy es una noche muy, pero muy especial para la música uruguaya y para toda la cultura de nuestro querido país, por supuesto. Bueno, presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Información internacional. Les cuento que la crisis diplomática entre Colombia y Ecuador se agudiza luego de que el presidente colombiano, en este caso Gustavo Petro, convocara a su embajadora en Quito, María Antonia Velasco, tras la decisión del gobierno ecuatoriano, encabezado por el presidente Daniel Noboa, de aumentar del 50% al 100% los aranceles a las importaciones de productos colombianos a partir del próximo 1 de mayo.
La crisis diplomática y comercial entre Colombia y Ecuador se intensificó este jueves después de que el presidente colombiano Gustavo Petro ordenara a su embajadora en Quito, María Antonia Velasco, regresar de inmediato a Bogotá tras la decisión del gobierno ecuatoriano de elevar al 100% los aranceles a las importaciones colombianas a partir del 1 de mayo. El presidente Gustavo Petro anunció además que el próximo Consejo de Ministros se celebrará en un punto de la frontera con Ecuador, en una señal política frente al deterioro de la relación bilateral, y calificó la decisión ecuatoriana como una monstruosidad que podría marcar un punto de inflexión en la integración regional. La medida de Ecuador representa un nuevo capítulo en la creciente guerra comercial entre ambos países, socios tradicionales y miembros de la comunidad andina, luego que Quito decidiera aplicar inicialmente una tasa del 30% desde el 1 de febrero, que posteriormente subió al 50% y que ahora se incrementará al 100%. El gobierno de Daniel Noboa justificó el aumento en la falta de medidas concretas y efectivas por parte de Colombia en materia de seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico, y según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, la decisión responde a criterios de seguridad nacional que buscan reforzar la corresponsabilidad en el combate al crimen organizado. La crisis comercial se suma a una creciente tensión diplomática entre ambos países, luego que Gustavo Petro calificara al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass como un preso político, lo que generó una protesta formal de Quito y el llamado a consultas de su embajador en Bogotá, señalando que las afirmaciones del mandatario colombiano eran una injerencia en asuntos internos de la justicia de Ecuador. Nos quedamos en la región. Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar este domingo entre 35 candidatos a la presidencia, y donde también se elegirán senadores y diputados en elecciones con un final imprevisible y con 7 candidatos que podrían pasar a una segunda vuelta que se da como segura. A pocas horas de las inéditas elecciones en Perú, en las que los ciudadanos deberán elegir al presidente, a los integrantes del Congreso, así como a representantes del país en el Parlamento andino, una encuesta de la consultora Ipsos indica que la candidata derechista Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, es la postulante con mayor intención de voto. Según el estudio que se hizo entre el 1 y el 2 de abril, Fujimori, que está compitiendo por la presidencia por cuarta vez, cuenta con el 18,6% de los votos válidos, donde no se incluyen los votos en blanco ni los anulados, mientras que en segundo lugar se posiciona Carlos Álvarez Loaiza, un actor cómico y presentador televisivo de larga trayectoria, pero sin ninguna experiencia política, que entre otras cosas reivindica la pena de muerte y que tiene el 12,1% de los votos válidos. Tercero en las encuestas quedó el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que lidera el partido derechista Renovación Popular con el 10,9% de los apoyos, quien prometió expulsar a los migrantes irregulares y encerrar a delincuentes peligrosos en cárceles aisladas en la selva. Por otra parte, el porcentaje de quienes expresaron que votarán en blanco o anularán su voto suman un 35,5% del total, una cifra enorme que refleja el amplio descrédito que tiene actualmente entre buena parte de la ciudadanía el sistema político peruano, percibido como corrupto. Tal como indican los números de la encuesta de Ipsos, así como los de todos los demás sondeos que se realizaron durante las últimas semanas, el voto está enormemente fragmentado, con 35 candidaturas presidenciales, el número más alto en la historia del país, mientras que el bajo porcentaje de intención de voto que tienen aún los que están arriba en las encuestas indican que el próximo mandatario se decidirá recién en la segunda vuelta electoral, prevista para el 7 de junio. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. En la noche de hoy les contamos, la misión Artemis II de la NASA, que dio la vuelta alrededor de la Luna, vuelve a la Tierra y se espera que lo haga cerca de California, en Estados Unidos. Según los cálculos de la NASA, la cápsula Orión de la misión Artemis II entrará en la atmósfera terrestre a las 20:53 horas de Uruguay y luego de 13 minutos amerizará cerca de la costa de San Diego, California. En la mañana del viernes, la tripulación reconfiguró la trayectoria de la cápsula para el retorno a la Tierra. Allí, la nave debe separarse del módulo de servicio que incluye paneles solares y otros elementos.
El ingreso atmosférico es un momento clave de la misión, ya que el vehículo espacial debe entrar en el ángulo correcto. Además, la nave llegará con una velocidad de más de 40.000 km por hora y levantará una temperatura de 2.760 grados Celsius. En ese sentido, la cápsula está equipada con un escudo térmico, diseñado para que el calor no perfore la totalidad del módulo. Este es uno de los puntos más riesgosos del proceso, ya que la pieza falló en una misión anterior que no estaba tripulada. La NASA hizo algunos ajustes, pero aún no está clara la fiabilidad del aparato. A medida que descienda la nave, irá perdiendo velocidad y cuando se acerque a su destino, abrirá varios paracaídas que le permitirán un amerizaje a 32 km por hora. Se espera que la tripulación pierda contacto con la base por 6 minutos en una porción de este trayecto. Al alcanzar las olas del Pacífico, un buque de la Armada de Estados Unidos pasará a buscar a los 4 tripulantes. De esta forma concluirá la misión que dio la vuelta a la Luna y llevó a los humanos a la máxima distancia de la Tierra en la historia. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Prende la lamparita. Verificá siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. La Intendencia de Montevideo presentó el Fondo Mariel Franco 2026 que convoca a organizaciones y colectivos sociales para la presentación de proyectos interseccionales para ser implementados en la capital y en el área metropolitana. Es un fondo en honor a Marielle Franco, activista brasilera, afavelada, que ella fue asesinada. Entonces, en honor y como en homenaje también y como transmitir un poco la lucha de ella, y quisimos generar este fondo. Ya desde el 2018, ya esta es la 6ª edición del Fondo Marielle Franco, estamos convocando a colectivos y organizaciones que tengan propuestas interseccionales. Esto tiene que ver, con la igualdad de género, racial y entre otras variables, para presentar proyectos para trabajar en los territorios. Hemos apoyado fondos que tienen que ver con la cultura, con el apoyo a la cultura, con el fortalecimiento de la cultura, la participación de las mujeres sobre todo. Hay proyectos muy lindos, por ejemplo, de reivindicación de la identidad afro, proyectos que tienen que ver con lo educativo también, la etnoeducación, cómo trabajar la educación también en otros espacios que no sea la educación formal, en proyectos migrantes también. ¿Hasta cuándo tienen plazo justamente los distintos colectivos para presentar sus propuestas? Bueno, de hoy hasta el 30 de abril inclusive se pueden presentar las propuestas y en mayo va a haber un equipo ahí que vamos a estar viendo las propuestas que sean viables, digamos, en ese sentido, para comenzar una serie de formaciones. Puerta de salida. Ya es casi sábado para Natalia y para mí, pero antes vamos a repasar el pronóstico del tiempo y antes la cotización de las principales monedas en plaza que ya compartimos en pantalla, empezando por el dólar que cerró al alza, 39,05 en la compra, 41,55 en la venta. El peso argentino cerró estable, 0,02 y 0,2. El real también estable, 7,40 y 9,10. El euro subió 44,71 en la compra y 50,14 en la venta. Y la unidad indexada cotizó en 6,5053. Bien, y ahora repasamos los datos del tiempo para Montevideo y área metropolitana. Mañana sábado estará claro y algo nuboso. En la tarde hay probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima será de 23 grados y la mínima de 10. El domingo cubierto con precipitaciones aisladas en la mañana y en la tarde nuboso con neblinas. La máxima 22 grados, la mínima 15. Homenaje a Citarrosa a las puertas de la Sala Citarrosa en la popularmente conocida como Plaza del Entreveros, Plaza Fabini, y hacia allí va TV Ciudad. Exacto, los dejamos ahora con Noelia Campo y Jorge Temponi en la conducción, así que a disfrutarlo. Buen fin de semana. Buen fin de semana.